Muy buenos días, estimados hermanos. Es un gozo poder estar aquí una vez más con ustedes por medio de nuestro servicio en línea. El día de hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro de Jonás y vamos a estar viendo muchos aspectos del carácter de Dios. Y una de las cosas que vamos a poder aprender es la persona de Jesús en el libro de Jonás. Estudiamos en el capítulo anterior que la salvación es de Jehová. Y en el Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. El Padre revelándose a través del Hijo, diciéndonos que en Él podemos encontrar toda la plenitud de la deidad. Vamos a cantar el primer himno titulado Solo en Jesús. Solo en Jesús encontraremos la plenitud, en Él encontraremos refugio, en Él realmente encontraremos satisfacción y consuelo para nuestra alma. Cantemos meditando en este precioso himno. El segundo himno que vamos a entonar se titula Su gracia es mayor. En el libro de Jonás, si hay algo que podemos resaltar del carácter de Dios, es su gracia. A pesar de la falta de compasión, de la falta de misericordia del profeta, al sentarse para ver la destrucción de este pueblo, Dios responde de una manera misericordiosa, levantando una calabacera para que él pudiera tener sombra. Esto fue un cuadro de su gracia, de su amor hacia Jonás. Estimados hermanos, a pesar de que nosotros fallamos, recuerde, siempre hay gracia suficiente para nosotros. Cantemos este segundo himno.
son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante espera, un Padre que tierno me llama al rogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, sereno voy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, sereno voy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Por último, vamos a entonar el himno Tierna Voz. Este himno ilustra la figura de un pastor llamando a sus ovejas. Las ovejas oyen su voz, dice la Escritura, y le siguen. Jesús se ha mostrado en el Nuevo Testamento como ese pastor, dispuesto a poder llamar a su rebaño para poder consolarlo, alimentarlo. Y hermanos, este himno debe ser un consuelo para tu alma. Tierna Voz es el himno que vamos a entonar a continuación. Lejos de la vida hostil,
Hermanos, muy buenos días. La lectura bíblica esta mañana se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Las escrituras dicen: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Que Dios bendiga su santa palabra. Hemos llegado al último sermón en el libro de Jonás. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos tocando el tema la misericordia y la justicia de Dios en la salvación del hombre. Luego que Jonás ha respondido en obediencia, su falta de compasión aún lo deja en evidencia. Dios quiere tratar con la vida de Jonás para que abriera sus ojos y pueda ver esa falta de compasión y rechazo por la gente impía. Dios quiere cambiar el interior de Jonás y no solo producir un cambio exterior. Dios quiere una transformación verdadera que fluya desde lo interior a lo exterior. Para eso, Dios tenía preparado algunas cosas para Jonás. En el versículo 6 se menciona que Dios preparó una calabacera. En el versículo 7 se menciona que Dios preparó un gusano, un animal muy pequeño. Y por último, el versículo 8 menciona que Dios preparó un recio viento solano. ¿Por qué es importante resaltar estas cosas? Porque Dios utiliza estas cosas para mostrarle a Jonás nuevamente de su gracia. Si la historia del libro de Jonás hubiera terminado en el capítulo 3, hubiera terminado como una gran hazaña, un gran avivamiento. Las respuestas de los ninivitas en arrepentimiento pudo haber producido gozo en Dios. El pueblo más cruel de aquellos tiempos se ha arrepentido al mensaje de Jonás. Todos esperaríamos que Jonás esté muy feliz, que esté cantando de felicidad. Gran hazaña. Su mensaje fue escuchado y la gente
respondió. La gente a la cual predicó ha respondido a Dios, pero esa, tristemente, no es su reacción. En el primer versículo del capítulo 4 tenemos la siguiente reacción de Jonás. Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El texto hebreo dice literalmente: fue un mal a Jonás, un gran mal. Jonás se enojó, es decir, se indignó con Dios. Estaba furioso a causa de aquella clemencia. Literalmente la palabra hebrea es un cognado de calor. Jonás se enardeció o se acaloró. Jonás está manifestando una actitud contraria a lo que hace poco acaba de ver: la misericordia de Dios sobre estos hombres. Todos podemos hacernos las interrogantes más razonables en este punto. ¿Por qué Jonás reaccionó así? ¿Qué le produjo enojo? ¿Por qué manifestó un pesar a la conversión de los ninivitas? Si te has puesto a analizar, el libro de Jonás está lleno de un mar de emociones, desde su primer capítulo hasta el último. Y para hacerlo más intenso, en este último capítulo, Jonás revela sus emociones al punto de desear la muerte. El versículo 3 dice: mejor me es la muerte que la vida. El versículo 6 dice: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y el versículo 9, con todo el enojo en su corazón, dice: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Por qué Jonás había perdido las ganas de vivir? ¿Por qué? Tim Keller diría: uno no pierde el deseo de vivir a menos que su vida haya perdido su razón de ser. Y parece que esta es la situación del profeta de Dios. Esta es la situación de Jonás. No hay duda que estamos frente a un caso crítico de consejería. Y es aquí donde Dios interviene sobre la vida de Jonás, como haciéndole ingresar a su oficina para que tome asiento con calma y pueda él recibir las palabras de Dios en esos precisos momentos. Dios quiere tratar con Jonás y le invita a dialogar, porque no quiere dejar el corazón de Jonás en ese estado. Y eso nos lleva al primer punto del sermón: el enojo de Jonás. ¿Por qué Jonás está enojado con Dios? Jonás está enojado por la bondad de Dios. Su enojo está ligado a que Dios solo debería haber tenido misericordia con los que él pensaba que es justo hacer misericordia. Cuando se trataba de su vida, por ejemplo, en el vientre del pez, Jonás estaba angustiado
pidiendo a Dios que tuviera muchísima misericordia de él. Pero cuando se trataba de los marineros que clamaban por compasión, no, ni mucho menos cuando se trataba de los ninivitas paganos, peor. Jonás no puede soportar esta misericordia de Dios. Por eso ora diciendo las siguientes palabras. Versículo 2 y versículo 3. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Al menos en el registro de este libro, es la segunda vez que Jonás ora. Y esta vez usa la oración para decir por qué está enojado. Antes, Jonás había utilizado un tiempo de oración para expresar su angustia, desesperación, clamando por misericordia. Seguro que Jonás ha tenido acumulado todo este enojo por el actuar de Dios sobre los ninivitas. Y aún más, estaba completamente irritado por el arrepentimiento de ellos, que solo procede a descargarlo con Dios. La oración de Jonás refleja cuestionamiento a las acciones y al mismo carácter de Dios. Jonás entiende y conoce el carácter de Dios, pero para él es inconcebible el actuar de Dios. En sus pensamientos no cabía la fórmula que Dios fuera misericordioso con los ninivitas. Y nos revela así la verdadera razón de su huida al inicio. Dios había salvado a los habitantes de Nínive. Dime, hermano, no es poca cosa eso. Dios está salvando la vida de sus propios enemigos, los que fueron en contra de Dios. Dios actúa con bondad y Jonás estaba enojado, estaba frustrado, estaba decepcionado, estaba triste y angustiado. ¿Has sentido en algún momento de tu vida estas emociones que Jonás tuvo? Seguro que sí. Hablemos un poco de las emociones. Las emociones en sí no son malas. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y con la capacidad de manifestar nuestros sentimientos y expresarlos de muchas formas. El problema no son que tengamos emociones, sino que el entendimiento de las Escrituras, nuestras emociones, bajo el entendimiento de las Escrituras, entendamos que nos encontramos en la realidad caída del hombre. El problema con nuestras emociones consiste en lo que hay detrás
de ellas. Hablemos un poco precisamente del enojo, de lo que Jonás está sintiendo en su oración y previamente lo vivido con los ninivitas. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo en sí mismo no es pecado. Sin embargo, lo que causa el enojo puede ser pecaminoso. David Paulison, de la Fundación de Consejería Cristiana, dice en cuanto a la ira, y lo expresa muy bien. Para él existe, por un lado, la ira justa y por el otro lado, la ira pecaminosa. Si tu ira es debido a tu reconocimiento que el Dios Santo ha sido ofendido por la conducta de otro, esa ira es justa. En otras palabras, si nos airamos porque la voluntad de Dios revelada es violada, nuestra ira es justa. Pero existe una ira pecaminosa. Si tu ira es el resultado de no tener un deseo personal cumplido, esa ira es pecaminosa. Por ejemplo, si nos airamos porque alguien nos previene de tener lo que realmente queremos y estallamos en enojo, nuestra ira es pecaminosa. En cuanto a la tristeza, angustia y entre otras emociones, puedes expresar profunda tristeza por tu pecado. ¿De qué manera? Lo confiesas y buscas arrepentirte. Pero también puedes expresar tristeza porque otra persona tiene lo que tú no tienes. Y estarías violando la ley de Dios. En Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Notas la diferencia? Nuestro temperamento no debe gobernarnos. Y al parecer, a nuestro amigo Jonás, sus emociones y temperamento lo estaban gobernando. Los sentimientos y emociones buscan controlarnos. Buscan apoderarse completamente del corazón y la mente. Los sentimientos nunca deben ocupar mi prioridad, ni debe ser lo más importante. Entonces, el punto es, ¿qué motiva tus emociones? Muchas veces, detrás de tus emociones se disfrazan agentes internos y sale a relucir estos pensamientos. Dios no actúa como yo actuaría. Dios no sigue mis pensamientos, ni mucho menos les importa. Dios no me da lo que yo quiero. ¿Qué produce tu enojo? ¿Qué produce la tristeza de tu corazón? ¿Por qué te enojas con Dios? Tal vez sea por aquellos pensamientos que he mencionado antes, de no tener lo que quieres. Y comienza la angustia, el enojo
contra Dios. El enojo de Jonás se debía a que él sentía más merecedor de la misericordia de Dios que cualquier otro grupo pagano. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le invita a reflexionar y examinar qué hay detrás de estas actitudes. Y es como que Dios cálidamente, amorosamente, le pregunta en el versículo 4. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Escucha esa pregunta con un sentir tan apacible. Jonás, ¿haces bien en enojarte? Y eso nos lleva al segundo punto de este sermón. Te dije que el capítulo 4 es una mezcla de emociones. Jonás, estamos escuchando su reacción, angustia, enojo, decepción. Pero en este punto del capítulo observaremos a Jonás totalmente en otra dirección. Jonás, cuando Dios le pregunta sobre el enojo que estaba produciendo, él no dice nada a la pregunta de Dios. El versículo 5 nos dice que él salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás sale de la ciudad con el pensamiento que Dios tendrá misericordia de Nínive, clemencia y misericordia. Mas esta acción nos hace pensar algo muy interesante en este versículo. Es como que Jonás está esperando fuera de la ciudad para ver cuál será el desenlace. ¿O Dios destruirá a Nínive? ¿O realmente lo perdonará? Porque él quería ver lo que acontecería con la ciudad. Para nosotros, los lectores, desde este punto, desde este lado, parece como que si Jonás llegara a esa parte de la enramada y estuviera con sus brazos cruzados diciendo, bueno, ya terminó mi jornada. Ya hice lo que debí hacer. 1, ya terminó mi misión de predicar con Nínive. 2, no se quedó con la espina y le dijo todo lo que tenía en el corazón en oración a Dios, todo su enojo. Y 3, como que buscó quietud y tranquilidad bajo la sombra de una enramada. Y si eso es lo que Jonás estaba sintiendo, Dios le muestra que puede darle eso, habiendo preparado algunas cosas para él. El versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y cuál fue el resultado de Jonás? Jonás se alegró grandemente por la calabacera. El otro lado de Jonás, Jonás estaba complacido por la calabacera. Observamos un cambio radical en Jonás. Ahora está saltando de felicidad, maravillado en gran manera con una calabacera. Si era descomunal verlo tan triste por el perdón otorgado a los ninivitas, ahora, con algo tan pequeño como una calabacera o por el hecho de tener sombra, lo llevaba al otro extremo, al extremo de la felicidad.
Por más que Jonás pensó que la misericordia de Dios no debería haber llegado a Nínive, Dios está dispuesto a enseñarle, a mostrarle una lección. Una lección de su gracia nuevamente. Pero esta vez a través de una planta. Para recordar, el gran pez lo salvó de una muerte segura, de que quede en las profundas aguas del mar ahogado y muerto. Dios proveyó de un gran pez para brindarle protección y abrigo ante las aguas frías del mar. Nuevamente, Dios procede y provee una calabacera esta vez, para darle refugio y sombra ante el calor fuerte del sol. Tanto el pez como la planta son las dádivas de Dios que manifiestan su gracia, su carácter de gracia. Sin embargo, Jonás no percibe eso. Él está más feliz con la planta que con el mismo dador de la planta. Nuevamente, Dios apaciblemente no lo quiere dejar así. Dios tenía preparado un gusano, un pequeño gusano. Si Dios había preparado un animal tan grande para volverlo en sí, ahora Dios usa un animal tan pequeño para que Dios pueda mostrarle algo que Jonás no veía. Versículo 7 y versículo 8. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás es fácil de desnudar su corazón y nos revela lo que realmente estaba sintiendo, al punto de desear la muerte. ¿Cuál es el problema? Jonás es el tipo de personas que encuentra su felicidad, su satisfacción, su contentamiento en las comodidades materiales. Jonás estaba complacido, maravillado y feliz por una calabacera, una planta. Y se angustia cuando no la tiene, cuando no puede darle lo que él quiere. Jonás era muy egoísta. Quería su propia realización, su propia provisión, sus propias comodidades y preferencias. Jonás es un caso que revela nuestra propia debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Es que a veces buscamos a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él significa para nosotros. Y lo más triste es cuando ya no tienes lo que quieres, descubres dónde realmente estaba tu corazón. ¿En Dios? No. Estaba más bien fuera de Dios porque estabas complacido, satisfecho, contento con lo que tu corazón deseaba. Y Dios a un lado. Es algo así
Dios solo es usado como el genio de la lámpara, utilizado para cumplir deseos. Y una vez realizado tus deseos, ya no lo frotas hasta que sientes la necesidad de otro deseo. O Dios es usado como la cajita musical, que le das cuerda para que solo te entretenga por un rato, y cuando acaba el show, lo guardas hasta otra oportunidad, cuando sientas deseo de diversión. Es triste, pero en muchos casos describe nuestra propia debilidad. El corazón de Jonás. ¿Qué hace Dios? Nuevamente, Dios le invita a reflexionar sobre sus acciones, precisamente por su enojo. Ese enojo que le estaba llevando a desear la muerte. Nuevamente, Jonás esta vez responde y con mucha furia grita y manifiesta su malestar al punto de la muerte. Versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Dios es preciso con la pregunta. ¿Tanto te enojas por el carro? ¿Tanto te enojas por la computadora? ¿Tanto te enojas por tu esposo? ¿Tanto te enojas por el dinero? Y en el caso de Jonás, ¿tanto te enojas por una planta? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y eso nos lleva al último punto de este sermón, el discurso de Dios. Y llegamos al último discurso de Dios para Jonás. Las últimas palabras expresan el clímax del mensaje de todo el libro. Versículo 10 y versículo 11 dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios revela el mensaje detrás de la planta y hace énfasis en la misericordia que filtra, no solamente en este momento, sino en todo el argumento de este libro. Primera cosa, Dios quiere mostrarle que está actuando neciamente, mostrando más compasión por una planta que por miles de habitantes en Nínive. Como diría un comentarista, Jonás está preocupado por un pequeño detalle de la creación de Dios, pero no se preocupa por una multitud de seres humanos creados, como Jonás mismo, a la imagen de Dios. Dios no es el inconsecuente, sino Jonás. Segunda cosa, Jonás prefiere conformarse con algo efímero y temporal. Y no percibe, no tiene ojos para ver las cosas eternas. Tercera cosa, y para mí la más fuerte, es donde Dios debe haber penetrado el corazón de Jonás. Es como una daga directamente a sus entrañas. Dios le está diciendo: eres capaz de llorar por una planta, por enojarte por una planta, y no te gozas en la más grande obra de salvación en el hombre. Como que Jonás necesita un autoexamen, una profunda reflexión. Y el relato termina aquí. El autor no registra la respuesta de Jonás. Jonás vio la obra de Dios. El Señor
puede estar obrando en ti o alrededor tuyo. Sean cual sean los resultados, Dios siempre es bueno y tiene la razón. Jonás tenía a Dios mismo hablándole. Tú tienes escrita la voz de Dios, la palabra de Dios. En estos momentos estás escuchando la palabra predicada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo responderás? Para terminar, quiero cerrar con una conclusión de todo este hermoso y maravilloso libro. Todos necesitamos un profeta mayor. Muchos buenos comentaristas mencionan que la historia de Jonás tiene un paralelismo con la parábola del hijo pródigo. En los primeros 2 capítulos, Jonás interpreta al hermano menor, que decidió huir en otro rumbo, hacia otra dirección, lejos de su padre. Malgastó todo, estuvo allí en la nada, el fin de sí mismo en la posilga con cerdos, y vuelve en arrepentimiento. En la segunda parte del libro, Jonás es como el hermano mayor, que por su falta de compasión no aprecia, no valora la restauración de su hermano. La historia de Jonás termina con enojo a flor de piel. De igual modo, el hermano mayor termina enojado, no deseando participar de la fiesta de su hermano. El padre, aquel padre que otorgó la herencia al hijo menor, siempre esperó el regreso de su hijo. El hermano mayor, moralista él, nunca salió a buscar a su hermano. Su alto concepto moral le impidió ir detrás de su hermano para buscarlo. Él no era capaz de ensuciarse. Él no era capaz, ni mucho menos, de moverse para ir a un lugar lejano y rescatarlo de la situación en que se encontraba. Hermanos, Jonás falló. El profeta de Dios está lejos, muy lejos, de poder ver, percibir la gracia y la misericordia de Dios. Por ese motivo, necesitamos un profeta mayor. No solo uno quien proclama un mensaje, sino la persona que encarne ese mismo mensaje. Jesús es nuestro profeta mayor. Él es el único que fue capaz de venir a buscarnos y rescatarnos de nuestra condenación. Él es el único que fue capaz de ensuciarse por amor a nosotros, no importándole el oprobio. Él es el único que fue capaz de pagar el precio a costo de su propia vida. Él es el único que fue devestido y exhibido en vergüenza para que nosotros podamos ser revestidos por su justicia. Él es el único que caminó por la senda de la oscuridad para que nosotros podamos ser redimidos del corredor de la muerte. Él es el único que resucitó para no morir jamás y pueda regalarnos la herencia gloriosa de la vida eterna. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Tú necesitas a Cristo.
yo necesito a Cristo. El hombre necesita a Cristo. Necesitamos de la gracia de Dios. Y mira, abre con los ojos del corazón lo que Cristo Jesús hizo por ti. Y por la fe, confesando que Jesús es el Señor y Salvador, puede ser el Salvador de tu vida, el que te rescata, el que te ama y el que te llena de su gracia. Que Dios te muestre la gracia, su gracia, para llenar completamente las partículas más pequeñas de tu propio corazón. Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias por este libro de Jonás. Gracias por expresar tu misericordia, tu justicia, a través de la obra de uno que es mayor que Jonás, Jesús, el Hijo de Dios. Te ruego que tú hagas la obra de salvación en la vida de todo aquel que escucha este mensaje y que pueda disfrutar, gustar, ver lo bueno que es tu gracia sobre su propio pecado. Haz tu obra y permítenos disfrutar cada día de Cristo aún más. En nombre de Él quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.